Les saludo en esta mañana y les pido que abran sus Biblias nuevamente en Éxodo capítulo 20. Versículos 4 al 6. Una vez encontrado, se ponen en pie, leemos todos juntos. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Santo y eterno Dios, nos dirigimos delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en su templo, de poder estar estudiando de su palabra. Sabemos, Señor, que es el alimento para nuestra vida espiritual y le rogamos, Señor, que nos ayude mediante su Espíritu en nuestra vida para poder crecer en la fe y en esta vida cristiana, Señor, como hijos suyos. Le rogamos que bendiga grandemente a la Iglesia, se lo rogamos en el amor de Cristo. Amén. Asiento, hermanos. Los 10 mandamientos. Estamos en el libro de Éxodo. Éxodo podríamos resumirlo como la respuesta de Dios al problema del hombre con respecto a su pecado. Y es Dios presentando la solución para el hombre con respecto al pecado que hay en su naturaleza. El Éxodo lo podríamos resumir en 4 grandes hitos, o su estructura, digamos, está compuesta por 4 grandes cosas que están relatadas en el libro de Éxodo. La primera es la Pascua, que es la liberación de Israel de la esclavitud ante los egipcios. Después, inmediatamente asociado a la Pascua, está el cruce de Israel por el Mar Rojo. Y después tenemos la entrega de la ley en el Sinaí, y esto está relatado desde el capítulo 19 y evidentemente el 20 y todos los que estamos estudiando en esta oportunidad. Y inmediatamente después de entregar los mandamientos o la ley de Dios, se establece también la construcción del tabernáculo. Las dos primeras, la Pascua y el cruce del Mar Rojo, son intrínsecamente juntas las dos. Lo mismo sucede con la entrega de los mandamientos con respecto a la construcción del tabernáculo. Están íntimamente unidas estos dos hechos de parte de Dios. Y Dios está dando una herramienta para la vida de este pueblo que había sido liberado y que ahora se iba a formar como el pueblo de Dios. Y es importante que como pueblo de Dios nosotros podamos apreciar estos hechos que Dios establece para su pueblo. Dios establece todas las cosas para que puedan hacerse en orden y de acuerdo a su perfecto conocimiento. Y para el hombre era necesario que recibiera la ley, que supieran las cosas, cómo tenían que conducirse como el pueblo escogido de Dios. Y además,
toda la vida de esta nación tenía que estar situada al medio de ella en la construcción del tabernáculo. El campamento de Israel estaba dividido en tribus y todas estas tribus, de acuerdo al ordenamiento que establece Dios, no podían ir en cualquier lugar, tenían que ir en orden. Cuando marchaban tenían que ir de acuerdo a un orden establecido. Y además tenían que, cuando acampaban, no se podían poner en cualquier lugar. Dependía del tabernáculo si iban al este, al oeste, al norte o al sur. Lo importante de todo esto es que el tabernáculo estaba en medio del campamento donde estaban colocadas todas las tribus. Nos podemos imaginar, si nosotros quisiéramos ir en el tiempo y llegar hasta el tabernáculo, tendríamos que pasar a través de varias tribus para poder llegar hasta el tabernáculo. Y podemos ver que cada tribu tenía su costumbre, eran familias que estaban compuestas de aquellas personas que integraban el pueblo de Israel y que tenían costumbres distintas unas de otras. Y es así como en la iglesia también nosotros tenemos costumbres que son distintas de una familia con respecto a otra. Hay comidas distintas, formas de ser distintas, pero lo principal, lo que unía a todo el pueblo, era que el tabernáculo estaba en medio de todas estas tribus. Es así como también hoy en día en la iglesia, Dios está en medio de su iglesia. Todos somos distintos, cada cual tiene su propia personalidad que está influida por la educación y por la familia. Pero sin embargo, estamos unidos porque Cristo está en el centro de la vida de la iglesia. Sobre todo, lo que se está viendo acá en el libro de Éxodo es que la vida de este pueblo escogido de Dios tenía que hacerse en el orden establecido por la ley de Dios. Y es así como conocemos los mandamientos. La ley, sin más adjetivo. La ley estaba compuesta por mandamientos, estatutos y derechos. Y estos son los que hemos estado estudiando en esta serie de mensajes. En la entrega de la ley, Dios le dio por medio de Moisés la forma como ellos tenían que gobernar todos los asuntos de la vida civil, de la vida religiosa, cómo tenían que establecer las conductas con respecto al prójimo. Los 10 mandamientos es el resumen de toda la ley. Es como la columna vertebral, es la parte central de todo lo que nosotros llamamos la ley. Y la ley, en realidad, está compuesta por 613 mandamientos, que son los que se han podido contabilizar. 613 mandamientos que están de acuerdo a los estudios de todos los mandamientos que contiene la ley. Y estos 10 mandamientos que comienza con esta entrega de parte de Dios, porque es Dios quien los está entregando, podemos decir que es la esencia de la ley. En realidad, todos los mandamientos, los 613 mandamientos, cualquiera de ellos que no se cumpla, no se está cumpliendo uno de estos 10 mandamientos. Porque la esencia, todo está comunicado con los 10 mandamientos. Y además, se le pregunta a Jesús,
¿cuál es el principal mandamiento? Y además sintetiza a Jesucristo y lo deja solamente resumido en 2 mandamientos. Amarás a tu Dios, y el segundo es semejante a ese, amar al prójimo, que es la división natural que tienen los 10 mandamientos. Los primeros mandamientos hablan de la relación del hombre con respecto a Dios. Y la segunda parte de estos 10 mandamientos es la relación del hombre con su prójimo. Cómo establece las conductas las personas con respecto a Dios y a sus semejantes. Este pacto o la ley era de común acuerdo entre Dios y el hombre. Era además condicional. En algún momento de la historia de Israel se lleva al pueblo a 2 montes y se les muestra toda la ley. Un monte representaba las bendiciones y en el otro monte las maldiciones. Las bendiciones significaba el cumplimiento, la obediencia del pueblo a la ley de Dios. El no hacerlo causaba las maldiciones. Y así el pueblo tenía que establecer, ¿no es cierto?, y ratificar mediante la obediencia el poder llegar a tener las bendiciones. Hoy en día, muchas de las bendiciones que están para los hijos de Dios también son condicionales. Y son las mismas cosas que exige Dios. Obediencia, el poder entregar nuestras vidas para poder hacer la voluntad de Dios, que siempre es perfecta y es buena. El pacto de la ley, o el pacto mosaico, como se llama, es un pacto de gracia. Y esto significa que el guardar la ley no proporcionaba la salvación a las personas. No era un medio de salvación. Y así lo deja establecido también en muchas partes la Biblia. Nadie es justificado por la ley. Esto quiere decir que nadie a través de la ley podía ganarse, ¿no es cierto?, como decimos, el cielo o la salvación, el acceso hacia la salvación. No era un medio de salvación, sino que era una manera que Dios proporcionaba al hombre para que se pudiera relacionar con Él. En Romanos 7:12 dice lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. La ley tenía todos estos adjetivos. Era santo porque emanaba de la misma mente de Dios. Es Dios quien escribe estos mandamientos y se los entrega al pueblo. Y además actúa con justicia, porque le establece al hombre las consecuencias de obedecer o desobedecer los mandamientos. Y además dice que es bueno. ¿Qué proporcionó en el tiempo el cumplimiento de la ley? Solamente dejó ver que el hombre era en su naturaleza un ser pecador y no pudo cumplir la ley. En Romanos 3:20 leemos lo siguiente: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y en Romanos 5:20 dice también: la ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia.
una pregunta en Gálatas 3:19. Pues, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Cuando Israel falló en su vida nacional, en el cumplimiento de la ley, nosotros vemos que a través de la historia Israel siempre fue un pueblo rebelde que sufrió las consecuencias de las maldiciones al no obedecer la ley. Eso también es un llamado para los hijos de Dios en el día de hoy. Nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo por cumplir el hacer la voluntad de Dios. Si no, también tendremos consecuencias en nuestra vida espiritual, que abarcan, ¿no es cierto?, muchas veces castigo por no haberlo hecho. Dios, al ver que la ley no fue cumplida por el pueblo, también en su perfecto conocimiento, Él sabía que el hombre no podía cumplir toda la ley. Entonces, ¿para qué fue entregada la ley? Simplemente cuando nosotros tenemos alguna dolencia, alguna enfermedad, el doctor nos pide hacernos exámenes para determinar la naturaleza de nuestra enfermedad. Y es así como se saca radiografía cuando hay un problema seguramente a los huesos. Se le manda a hacer muchos exámenes para determinar en realidad cuál es la profundidad de la enfermedad. Entonces, la ley, ¿para qué sirvió? Es el diagnóstico que establece Dios para identificar el problema del hombre, de la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, todos los seres humanos. Todos somos pecadores, nos dice la Biblia. Y esto lo establece claramente la ley, en el sentido de que ninguno de nosotros tiene la capacidad de cumplir toda la ley. Y es por eso que Dios, a través de la entrega de esta ley, también dice que esto no va a quedar solamente hasta ahí. Y leamos en Jeremías capítulo 31, versículos 31 y 32. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Por lo tanto, Dios no solamente proporciona la ley, sino que además establece en su perfecto conocimiento, en sus actos que son perfectos, que además iba a haber un mejor pacto de aquel que era el entregado cuando se entregó la ley. Y en Efesios nos dice cuál es la finalidad de este pacto. Dice en Efesios 2, versículos 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Estableciendo en su carne
Eso es por la muerte de Jesucristo. Se está hablando de Jesucristo mismo. Y Él iba a ser ese mediador que habla Jeremías. Dios establece un nuevo pacto, un pacto renovado de lo que nosotros conocemos con la ley. Dado que el pacto de Israel fue entregado exclusivamente para los israelitas, no era un pacto universal. Además, con estos versículos vemos que el cumplimiento de la ley es Cristo. Los cristianos en el día de hoy no estamos bajo el pacto de la ley. En Romanos 6, versículos 14 y 15 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, mas no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. En Gálatas 5:18 dice: mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. No obstante, en estas verdades que establece la Biblia con respecto a la ley, no significa que la ley no sea relevante. Es importante también para nosotros en el día de hoy. Y tenemos que sacar las enseñanzas de la ley para nuestra vida como hijos de Dios en la iglesia en el tiempo de la gracia. Entonces, ¿en qué consiste la ley? Es sencillamente una imagen de la santidad de Dios, en el que Él revela su perfección y que establece la pecaminosidad del ser humano. Pero no nos debemos olvidar que es la imagen de Dios que se presenta al ser humano. Y Pablo usa muchas veces para su enseñanza de lo que está contenido en la ley para ejemplo de nosotros. Si bien es cierto que no estamos bajo la ley, pero también es una gran enseñanza para la iglesia de Cristo en el día de hoy. Por lo tanto, no debemos despreciar la ley. 9 de los 10 mandamientos, de los llamados 10 mandamientos, son ratificados en el Nuevo Testamento, a excepción del 4º mandamiento, que es la observancia del día sábado. ¿Esto qué significa? Que ahora estamos bajo la ley de Cristo, bajo el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto se han incorporado muchos de los mandamientos que contenía la ley. Por lo tanto, no es que estemos desechando toda la ley por sí, sino que tenemos que saber cuáles son los mandamientos que ahora están integrados en la llamada ley de Cristo, que están contenidos en el nuevo pacto. Cuando pensamos en el propósito de la ley, podemos tener dos grandes errores que causan muchos problemas a la iglesia, a los cristianos de todos los tiempos. Y Pablo especialmente le tocó atacar algunos de estos errores, que eran errores realmente importantes. El primero es el legalismo, que exalta la ley por encima de la gracia. ¿Y qué es creer? En el legalismo es creer que mediante el cumplimiento de los mandamientos
se puede ganar la salvación. Y es así como algunas iglesias, llamadas iglesias, nos dicen que si usted no cumple tal o cual mandamiento, no es salvo. Por ejemplo, la observancia del día sábado y muchos otros. Esto cae dentro del legalismo. Muchas de las acciones de los hijos de Dios podrían calificarse también como acciones legalistas. Se justifican mediante la observancia de algunas cosas que ellos entienden como que es la voluntad de Dios. El otro problema es el negar totalmente o minimizar la importancia de la ley de Dios en la vida del creyente. Estos dos son herejías. Estas dos cosas no corresponden al conocimiento de lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios no está sujeto a la ley. Dios es la ley. Y la relación que siempre tiene Dios con sus criaturas, con nosotros, es mediante el establecimiento de la ley. Él se relaciona por leyes naturales. La naturaleza, ¿no es cierto?, está regida por leyes. ¿Quién dio esas leyes? Dios. ¿Cómo se relaciona Dios con su pueblo? Mediante leyes. Esto significa que Dios actúa siempre de acuerdo a un orden, a una clara definición de lo que Él quiere que nosotros hagamos como sus hijos. Es Dios que en su perfecta, ¿no es cierto?, estándar nos entrega esa santidad que nosotros tenemos que alcanzar como hijos de Dios. Y ese estándar de santidad no es algo que solamente lo podemos hacer en forma personal, sin atender a lo que dice la palabra de Dios con respecto a la vida del creyente. Sus acciones, las acciones de Dios, siempre son perfectas, porque su naturaleza es perfecta. Y siempre Dios actúa de acuerdo a su naturaleza perfecta. En Éxodo leemos nuevamente de los versículos 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No te harás imagen, es el segundo mandamiento que estamos viendo en estos 10 mandamientos. No solamente prohibía la idolatría que está asociada al primer mandamiento, sino que además establece que no se deben hacer imágenes de ningún tipo para ser adoradas o tomar el lugar de Dios. Al hablar de la experiencia de Dios con Israel, cuando se establece el tabernáculo, Dios le dice que en los detalles de la construcción del tabernáculo, Dios manda hacer en el lugar santísimo imágenes de ángeles. Manda construir en el arca querubines, que son imágenes. El problema no son las imágenes en sí,
sino que el uso que se le dan a esas imágenes. Si esas imágenes representan a Dios, ese es el problema. Cuando las personas se arrodillan, ¿no es cierto?, y adoran aquellas imágenes, es el problema. Podemos tener imágenes de figuras, ¿no es cierto?, pero si se usan para eso, ahí estaríamos cayendo en el incumplimiento de este segundo mandamiento. Podemos hacer dibujos, podemos hacer representaciones, ¿no es cierto?, pero si se usan para ser adoradas, es ahí donde estamos cayendo en el cumplimiento de este segundo mandamiento. ¿Y cuál es el principio que establece Dios para pedir esto? Recordemos un suceso que le pasó a Moisés mucho antes de que le fuese entregada la ley. Él estaba en el desierto y ve una zarza que estaba ardiendo, que era un arbusto. Y cuando se acerca Moisés, dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, dice Moisés en su escritura. Y destaca, oísteis la voz de su palabra, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Moisés minimizó el que esa zarza estuviera ardiendo. Era una manifestación visible. Él solamente le importó que Dios se estaba expresando a través de la voz. Y él dice que ninguna figura visteis. Entonces, ese es el principio que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer con respecto a las imágenes. Las imágenes, si nosotros entramos a una iglesia donde hay imágenes, nosotros no tenemos ningún problema porque sabemos que en esa imagen eso no es Dios. Eso no representa a Dios. Y las personas que se inclinan ante esas imágenes es porque les falta del conocimiento de los principios que establece Dios en su palabra. No saben de los mandamientos que Dios ha dejado claramente para hacerlo. Así que es muy probable que nosotros tengamos familiares que tienen imágenes. Tendremos que ir seguramente a lugares donde en esas iglesias hay imágenes colocadas. Nosotros como hijos de Dios recordémonos de este segundo mandamiento. Dice además, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. En esos días, como en nuestros días, también la adoración que se establecía, dice que se hacían con imágenes de cosas que estaban arriba en el cielo. Además, ni abajo en la tierra, ni debajo del mar. Hoy en día, nosotros vemos el culto a través de toda Latinoamérica de la Pachamama, en que se nos enseña que Dios está en toda la naturaleza, que ahí está el espíritu que nosotros tenemos que honrar. Se habla para la justificación que esas son creencias ancestrales.
bíblicamente esto no es correcto. Cualquier cosa que represente la deidad, ya sea en la naturaleza, en el cielo o debajo del mar, son solamente defectos de una persona que ha caído en la idolatría, que ha cambiado al Dios verdadero por cosas que son corrompibles. Él mismo había mandado a construir querubines, pero es inconcebible pensar de que estos israelitas finalmente terminaran adorando a esos querubines. Avanzando un poquito en la historia de Israel, Moisés se va al monte a escuchar a Dios. Y mientras tanto el pueblo abajo, inquieto porque pasaban los días y no tenían noticia de Moisés, le piden a Aarón que construya una imagen. Y es así como el pueblo se despoja del oro que tenía y construyen un becerro de oro. Y empiezan a adorar a este becerro de oro. Y Aarón, que era el sacerdote, dice: y ahora vamos a adorar a Jehová. Y uno se pregunta: ¿y qué adoración es esta? De Jehová representado por un becerro de oro. Qué fácil es que el hombre, recibiendo los mandamientos de Dios, al poquito tiempo se construye una imagen. ¿Y qué pasa también en el día de hoy? ¿Cuántas imágenes se construyen los llamados hijos de Dios? ¿Cuántas cosas nos apartan de la verdadera adoración? A Dios solamente se le puede adorar en espíritu y en verdad. Si no estamos en la verdad, si estamos en la mentira, si estamos en el pecado, es porque estamos siendo idólatras y estamos construyendo estas imágenes de autojustificación, pensando que estamos haciendo las cosas bien dentro de la iglesia. Y sin embargo estamos cayendo en la misma forma de la rebeldía que establece Israel en su historia con respecto a Dios. Dios mismo no puede aceptar este tipo de cosas que sucedan en su iglesia. En Juan 4:24 dice que a Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad. Y esa es la esencia que nosotros tenemos que establecer siempre con respecto a este gran mandamiento. Tenemos que buscar a Dios mediante la adoración en espíritu y en verdad. Y para hacerlo en espíritu, nos entrega Dios la herramienta más importante para ese desarrollo de esa vida como hijos de Dios, que es el mismo Espíritu de Dios que ayuda a nuestro espíritu para que podamos establecer una relación como demanda Dios en adoración perfecta y fiel, ¿no es cierto?, y perfecta como Él demanda en su palabra. Si no estamos viviendo en el Espíritu Santo, si no se está manifestando el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo más probable es que estemos dentro de la idolatría. ¿En qué se basa nuestra vida espiritual? ¿Le estamos dando la importancia a las cosas de Dios o estamos más afanados en otras cosas que reemplazan el lugar de supremacía
que Dios tiene que establecer sobre nuestras vidas? Pablo nos recuerda lo inútil, lo peligroso que es no observar este mandamiento. Dice, profesándose ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. También en el desarrollo de estos versículos dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios es celoso, en el sentido que Él no aceptará ser añadido a la vida de las personas. Él no quiere ser uno más dentro de nuestro espacio de vida. Él quiere ser el Ser Supremo, quien gobierna enteramente en toda nuestra vida. Él quiere llenar todos los espacios de nuestra alma, de nuestra mente, de todo nuestro ser. Tiene que tener la plenitud Dios de toda nuestra naturaleza. Él no quiere cosas a medias o un espacio reservado solamente para Él. Él quiere tener todo. Él no acepta pedazos de nuestra vida. El celo es la acción de Dios, pero es una acción de amor. Es una acción de amor. Dios nos cubre con todo su amor y establece una relación de amor con sus hijos, con aquellos que entregan su voluntad, su vida, para que Dios sea finalmente dando la vida prometida a los que son sus hijos. El celo de Dios es amor en acción. Dice además que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Esto no significa que Dios castiga directamente a los hijos por las consecuencias de los errores de sus padres, sino que debemos prestar atención al final de lo que dice este versículo: a los que me aborrecen. La palabra importante para entender finalmente esto es que tenemos que establecer que cada persona que peca es responsable personalmente de su pecado. Y este pecado no se arrastra por generaciones, como se puede entender o se da a entender por algunas personas con respecto a esta parte de este versículo. Los hijos necesariamente, para no caer, digamos, sobre la consecuencia de los pecados de sus padres, tienen que volverse a Dios. Si su padre no fue fiel, no fue un buen cristiano, el hijo tiene que establecer, ¿no es cierto?, con el mayor esfuerzo, el volverse hacia Dios. Porque si persiste en el mismo pecado que cayó su padre y lo continúa, las consecuencias van a ser las mismas que está sufriendo su padre. Y esto se puede ir transmitiendo de generación en generación. Es bien sabido que algunas familias, generación tras generación, caen en el mismo error. Y es un llamado para nosotros de romper esas cadenas, ¿no es cierto?, que van heredándose de generación en generación.
¿Cómo lo podemos hacer? Solamente entregando nuestras vidas a Dios, someternos a Él y volvernos a tener esa comunión con Dios. Y finalmente dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es posible en el tiempo de hoy de recibir la misericordia de Dios. Siempre ha sido así. Todas las personas podemos tener acceso a las grandes misericordias de Dios. Y Dios lo quiere hacer. Quiere hacer grande misericordia. Y Él lo dice en su palabra. Y hago misericordia. ¿Podemos decir amén con respecto a lo que Dios ha hecho con nuestras vidas? Un gran amén, ¿no es cierto? Él hace misericordia. Podemos testificar que Dios es un Dios de misericordia. Y esa misericordia se obtiene solamente de aquellas personas que se vuelven a Dios, que buscan su rostro y que establecen en su vida una vida de obediencia a la ley de Dios. Para diferenciarla, la ley de Cristo. Diferenciarla de la ley mosaica. Que los cristianos no estén bajo la ley mosaica no significa que sean libres. Que podamos hacer cualquier cosa con nuestra vida. Total, ya fuimos salvos, puedo hacer lo que quiera ahora. Ya tengo asegurada mi salvación. El cristiano no está facultado a hacer lo que quiera, porque está unido a Cristo y está bajo el nuevo pacto, bajo la ley de los mandamientos del nuevo pacto. Ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Dios. Y de esa libertad que muchas personas dicen que podemos hacer lo que quisiéramos, es simplemente libertinaje. Es una vida disipada con las cosas de Dios, que no tiene nada que ver con los principios de la Biblia. El Hijo de Dios se somete a las enseñanzas que están contenidas en la Biblia y busca hacer cumplir en su vida la voluntad de Dios mediante el cumplimiento de sus mandamientos. Estamos bajo la ley de Dios, porque la ley de Dios es la forma como se relaciona y establece Dios para que nosotros tengamos una comunión con Él. En Filipenses 1:27 dice lo siguiente: solamente procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo. Cuando se habla de ciudadanos, no es simplemente el hecho de yo pertenecer a un país, de tener la nacionalidad, sino que está hablando de ciudadanos como hijos de Dios. Ciudadanos no de este mundo, sino ciudadanos celestiales. Somos hijos de Dios. Solamente procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digno del Evangelio de Cristo. Que nos destaquemos por nuestra conducta y por nuestro verdadero amor hacia Dios por sobre todas las cosas. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios que da vida nueva al pecador y que actúa mediante el Espíritu Santo en su iglesia. El cristiano no está fuera de la ley, sino de una ley mejor. La ley de Cristo y del nuevo pacto.
que es llamada la gracia. Solo que esta vez, a diferencia de la ley antigua, el Espíritu Santo nos capacita y nos prepara para ser la persona que finalmente termine obedeciendo toda la ley. Nosotros podemos cumplir la ley porque ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es posible hacerlo. A diferencia de la ley mosaica, que el ser humano no tenía esa ayuda. Gracias damos a Dios, ¿no es cierto?, por esta relación que tenemos en el día de hoy con respecto a nuestra vida cristiana. Les invito a que se pongan en pie y terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por su palabra y por la enseñanza contenida en ella. Le rogamos que su Espíritu Santo, Señor, sea nuestra ayuda para darnos la claridad y la dirección de nuestra vida como hijos de Dios, como usted lo demanda en su palabra. Que podamos cumplir fielmente lo que dice estos mandamientos, que seamos ejemplo con un testimonio claro y contundente, Señor, de nuestras vidas en relación a la obediencia de su palabra. Se lo rogamos en el amor de Cristo. Amén. Que el Señor le bendiga.